Hola pájaros, aquí Cóndor. Bienvenidos al primer video realizado por petición popular. Así es, ya somos suficientes en el canal como para que haya sugerencias. Esto mola. Como varias personas me lo han pedido y por diferentes medios, pienso que es hora de hablar de un tema que llama mucho la atención, y se trata de los MCs o Motorcycle Clubs. Y empezamos. Los anteriores videos que he hecho de este estilo tienen un componente de historia motera, pero en este caso me voy a saltar toda la historia de los MCs y voy a ir directo al detalle de cómo es un MC en España. La razón para saltarme la historia es que ya hay un video del compañero Soul Bikers Aranda que lo explica fenomenal. ¿Qué pasa, bikers? ¿Cómo estáis? Así que dejo el enlace arriba para el que le interese esa parte del tema. Para los que se quedan conmigo y los que vuelven de su paseo por Aranda, el resumen de la historia es que los soldados americanos, a su regreso de combatir en la Segunda Guerra en Europa, vieron que no encajaban en la sociedad que habían protegido y terminaron creando la cultura biker. Luego esta cultura se esparció por el mundo y, por supuesto, también en España. Sintetizando, un MC es un grupo de amigos que se reúnen principalmente para montar en moto. Ahora, esa definición vale para cualquier grupo motero, sea peña motera, motogroup, custom club, gang o MC. Entonces, ¿por qué tanta historia sobre los MC en particular? Los MC son diferentes a todos los demás grupos de moteros en varias cosas, pero las más importantes son el nivel de compromiso que requieren, y de esto hablaremos más adelante, y el hecho de que son los únicos que pueden llevar el famoso parche de 3 piezas. ¿Por qué son los únicos? Porque ellos mismos se encargan de controlarlo. Así es, esto es un mundo paralelo que tiene cierta exclusividad, y los que llevan el parche de 3 piezas han tenido que pasar por muchas fases antes de lograrlo. En España lo normal es que si un grupo de amigos decide iniciar el camino a ser MC, al fundar su club, este inicia como motogroup o custom club, y sus colores, que son tanto la combinación de colores como el logo distintivo, deben ser suficientemente diferentes a los ya existentes en la zona. El paso siguiente es que dicho grupo se convierta en un gang, y finalmente que pase a ser MC. Esto puede tardar unos cuantos años. Todos estos pasos deben ser aprobados por la mesa, un ente etéreo con representación de los MCs existentes en el país. ¿Qué pasa si ese mismo grupo de amigos decide por su propia cuenta diseñarse su parche de 3 piezas y empezar a rodar por ahí sin más? Pues que en todas partes existen MCs, algunos más agresivos que otros, e incluso están los considerados como one percenters, que hacen gala de vivir bajo su propia ley. Y una de las normas universales es la de hacer valer la exclusividad del parche de 3 piezas. Por cierto, Soul Bikers Aranda tiene otro buen video sobre los one percenters. ¿Qué pasa, bikers? ¿Cómo estáis? El enlace lo pongo arriba y también en la descripción. Volviendo a la pregunta, el primer día que el nuevo club en cuestión sea visto por un MC tipo Hells Angels, no lo va a olvidar en su vida. Seguramente no te suena del todo legal, pero así funciona. De todas maneras, si lo único que quieres al fundar tu club es rodar con tus amigos sin pretensiones de ser un MC, solo tienes que asegurarte de usar un parche de una sola pieza y no usar las siglas MC por ningún lado. Siguiendo esta regla, los MC nunca se interesarán por tu club. Aunque los club MC no son todos iguales, lo cierto es que la base es muy similar para todos. Teniendo en cuenta la influencia militar, la organización de cargos y responsabilidades dentro de un MC son muy jerárquicos. Estos son los cargos típicos que existen en un MC por orden de importancia. 1. Presidente, es el jefe del club. 2. Vicepresidente, el segundo al mando. 3. Sargento de armas, el encargado de mantener el orden interno del club. 4. Secretario, el encargado de todos los registros escritos y de las comunicaciones del club. 5. Tesorero, el encargado de gestionar las finanzas del club. 6. Capitán de rutas, el encargado de planificar todas las salidas. El capitán de rutas además es el tercero al mando cuando se está en una ruta. Luego de estos cargos están los miembros rasos que no tienen un cargo específico. Todo club define en sus estatutos cómo se eligen los cargos. Clubhouse. Puede que haya algún club sin clubhouse, pero sería la excepción a la regla. La envergadura del clubhouse dependerá mucho de los medios que se tengan a disposición, pero lo importante es que este sitio es el eje de la vida de un MC.
Como mínimo debe tener un bar, una zona para reparar las motos y otra donde los miembros puedan pasar la noche si es necesario. Colores. Se trata del logo del club envuelto en el conocido formato de 3 parches. Arriba el nombre del club, en el centro el logo y abajo el territorio. Casi siempre los colores se llevan bordados en un chaleco. Capítulo o chapter. Cuando un mismo club tiene presencia en 2 o más territorios, cada uno de estos territorios es un capítulo. Todo capítulo además suele tener su propio clubhouse. Nómadas. Los nómadas son un capítulo especial que no reclama ningún territorio. En teoría son integrantes que van viajando de sitio en sitio, pero la realidad española es que suelen ser un segundo capítulo en la ciudad de origen del club cuando este crece mucho. Motos. Según el conocimiento popular, todas las motos de los miembros son del club. Y si dejas el club no puedes llevarte la moto. Pero esto es exclusivo de los MCs tipo 1%, y me da a mí que es más bien leyenda urbana, aunque no puedo confirmar nada. Aquí vamos a retomar el tema del compromiso que requiere un MC. Hay que tener en cuenta que un MC de los de verdad no es un grupo cualquiera que lleva 6 meses rodando desde que se les ocurrió la idea mientras se tomaban un café. No, un MC verdadero lleva al menos 10 años viviendo esta vida que tanto les gusta y tanto defienden. Y para entrar a ser parte de uno hay que demostrar que te lo mereces, pues estos individuos van a formar tu segunda familia, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Asumiendo que nos interese entrar a formar parte de un MC, hay 3 pasos a seguir para lograrlo. 1. Conocer el club. Es lógico y es importante para ambas partes. Prácticamente todos los MC tienen la intención de crecer, y esto significa que están dispuestos a conocerte. Para ello, simplemente tienes que informarte dónde queda el clubhouse del MC en cuestión y en qué horarios está abierto. Hoy en día con Facebook e Instagram esta información se consigue relativamente fácil. Luego solo queda presentarte en el sitio y socializar. No tengas miedo, puede que tengan pintas intimidantes, pero siempre te darán la bienvenida e incluso hasta te invitarán a la primera cerveza. 2. Hang around. Después de conocer a los miembros y de asistir a algunos eventos, si la cosa va bien, el club te propondrá que participes un poco en sus eventos. Y el primer paso es ser hang around. También puedes ser tú el que lo proponga dependiendo del club. Es un estado medio informal y no eres parte del club, pero ya empiezas a perfilarte. 3. Prospect. En este punto ya hay una clara intención de unirse al club. Para ser prospect necesitas que un miembro te apadrine y que los demás estén de acuerdo. En esta fase pasas a tener muchas responsabilidades con el club y muy pocos privilegios. Digamos que es el periodo en que tienes que demostrar si te mereces esos privilegios o no. En algunos casos se abusa un poco de los prospects, pero esto siempre varía mucho dependiendo del club. Desde el momento en que inicias como hang around hasta que terminas la fase de prospect, puede pasar un tiempo de entre 2 o 3 meses hasta un año, como siempre dependiendo del club. Eso sí, mientras más breve sea el proceso para convertirte en full member, menor suele ser el compromiso del grupo y más probabilidades hay de que el mismo club desaparezca más temprano que tarde. Ten en cuenta que la naturaleza humana es de valorar lo que nos cuesta y de menospreciar lo que nos regalan. El objetivo de esta fase es que todos los miembros estén seguros de quién eres y de que eres de su confianza, porque desde el momento en que pases de prospect a miembro, te van a considerar como un hermano. Por otra parte, la fase de prospect también te sirve a ti para asegurarte de que te vale la pena el club, porque te darás cuenta si estás dispuesto a asumir el nivel de compromiso requerido o no. Por supuesto, nadie va a ser propuesto para unirse a un MC si no tiene moto. En España los MCs que son internacionales suelen exigir que tengas una Harley Davidson de más de 1000 centímetros cúbicos. Alguno acepta también Indian por ser americana, pero los MCs locales o nacionales que no dependen del extranjero suelen ser más laxos, y muchos aceptan cualquier custom de más de 600 centímetros cúbicos sin importar la marca. Cuando un club empieza a dejar huella en su zona y se convierte en un ente reconocido, lo normal es que genere empatías. En este momento suelen aparecer personas que se identifican con el club, pero no están dispuestas o no tienen la capacidad de pasar por el proceso para ser miembros, y se quedan en el estado de support. Support es apoyo, así que los support son todos aquellos que quieren identificarse de una manera suelta con el club y por supuesto apoyarles asistiendo a sus eventos y comprando sus productos, pero no más que eso. Ya hemos visto antes cómo se suelen crear los MCs,
y supongo que se habrá intuido que una forma de crecer que tienen es la de poco a poco ir fundando capítulos en ciudades cercanas a la de origen. Pues bien, otra forma que tienen los MCs para crecer es la fórmula del patchover, que literalmente quiere decir sobreparchar. Esto sucede cuando un club pequeño es absorbido totalmente por otro más grande, abandonando sus estatutos y sus colores en favor de los que vienen del otro club. Suele ser una buena forma para que un MC se establezca en un territorio nuevo, y se llama patchover porque figurativamente se trata de poner el parche nuevo por encima del viejo. A diferencia de todo lo anterior que es basado en el conocimiento popular, esta última pregunta la respondo a título totalmente personal. Lo primero que debo decir es que no hago parte de ningún MC, aunque conozco gente que está en MCs, otros que han estado en MCs, otros que han sido prospects y han desistido, y otros que han fundado custom clubs con la intención de llegar a MC. Mi impresión es que obviamente lo primero que te tiene que interesar es la estética y el ambiente. Es innegable que para muchos la pinta de los chalecos con el parche de 3 piezas es muy atractiva, y si le sumamos las motos custom y una buena dosis de rock and roll, entonces ya hay una idea completa que o te llama mucho la atención o no te interesa nada. Si tienes esa afinidad y ya tienes la moto, es inevitable que en algún momento te plantees incorporarte a un MC. Los MC que llevan buen tiempo en el panorama son grupos sociales muy unidos que se ven a sí mismos como familias. Son la familia que elegiste, no la que te ha tocado. A un MC no se puede entrar si no estás dispuesto a convertirlo en una prioridad grande de tu vida. Y esto significa ir a todos los eventos, participar de todas las rutas y en general estar presente de manera constante. Como en la práctica ningún MC admite mujeres como miembros, este mundillo tiene un alto componente de testosterona y competitividad, que suele desembocar en rivalidades, e incluso violencia física en alguna ocasión. Por todo lo anterior, los MC suelen muy atractivos para personas que tienen afinidad por las tradiciones, las estructuras jerárquicas, un fuerte apego al territorio y, sin ánimo de ofender, cierta insensibilidad hacia la igualdad de géneros. Como tal, suelen atraer a personas cuyas inclinaciones políticas tienden claramente hacia la derecha. Aunque, como en todo ambiente, esto no es una regla infalible. A mí me gusta la estética, las custom, el rock y me gusta tener gente implicada e incondicional en quien confiar. Pero como no me gustan ciertas normas rígidas y anacrónicas del estilo de vida, hace años me di cuenta que los MC no son para mí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Si ya estás en uno o te lo estás planteando, me interesa tu opinión. Muy bien, este video se ha terminado, pero si llegaste hasta aquí es porque seguramente te está gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y que una vez que lo hayas hecho te pases a ver estos otros videos. Nos vemos en otra, pájaros.